En el lujo silencioso de Polanco, una arquitecta refinada sellaba la traición contra el hombre que le dio todo. Ella creía que nadie la escuchaba, pero en las sombras de la mansión, un par de ojos humildes lo vio todo. Un par de oídos leales escuchó el plan que destruiría a su patrón. Nadie en esa casa imaginaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte. La arquitecta, Sofía Montenegro, repasaba los detalles con una frialdad que helaba la sangre. Su voz era seda pura, pero sus palabras eran veneno. El hombre que sería traicionado era Alejandro Garza, su esposo, un hombre cuyas manos habían construido un imperio desde el polvo y que ahora estaba a punto de perderlo. Sofía creía que el destino de Alejandro estaba escrito. Lo creía un hombre simple, un constructor de campo fácil de engañar, alguien inferior a su intelecto. Pero el silencio de los humildes a menudo esconde la mayor sabiduría, y en esa casa, la lealtad tenía un precio que la arquitecta no podía pagar. La empleada doméstica apretó el trapo en sus manos, su corazón latiendo con fuerza. Ella sabía la verdad. Una verdad que cambiaría el destino de todos en esa mansión de lujo, demostrando que la justicia no siempre necesita hacer ruido. La mansión, diseñada por la propia Sofía Montenegro, era un monumento de cristal y mármol en el corazón de Lomas de Chapultepec. Cada línea era perfecta, fría y arrogante. El aire olía a caros perfumes importados y a café recién molido, un agudo contraste con el mundo de Alejandro Garza, su esposo. Alejandro era un hombre forjado en Monterrey. Sus manos, aunque ahora dirigían una de las constructoras más grandes del país, aún conservaban la dureza del cimiento. Se vestía de forma práctica, más como el ingeniero de obra que seguía siendo en el fondo, que como el magnata que Sofía quería presumir en las cenas de gala. Sus ojos, marcados por el sol de incontables supervisiones, cargaban un cansancio paciente, pero sobre todo, eran ojos que observaban cada detalle en silencio. Sofía, en cambio, se deslizaba por los pasillos con vestidos de marcas que costaban más que un auto. Su elegancia era un arma, su sonrisa, una máscara. Ella lo trataba como a un intelectual inferior. «Alejandro, querido, tú encárgate de los ladrillos», le decía con burla sutil. «Yo me encargo del verdadero diseño». Pero la peor parte de su desprecio no era para él. Estaba reservada para Guadalupe, a quien todos llamaban Lupe. Lupe Ríos, la empleada doméstica, trabajaba para Alejandro desde hacía años, mucho antes de que la mansión existiera. Era discreta, eficiente y profundamente leal. Para Sofía, Lupe era invisible, un mueble más que limpiaba los otros muebles, y fue esa invisibilidad la que se convirtió en el error fatal de la arquitecta. Esa tarde, Lupe limpiaba el lujoso despacho de Sofía. La puerta estaba entreabierta. Ella creía que la casa estaba vacía, hasta que escuchó la voz sedosa de su patrona. Sofía no estaba sola. Con ella estaba el licenciado Morales, el abogado de confianza de Alejandro, un hombre de trajes caros y sonrisa fácil, que ahora destilaba corrupción. «El plan es perfecto, licenciado», dijo Sofía, su voz sin rastro de emoción. «Usaremos a Ricardo para crear las pruebas falsas del desfalco». Lupe se congeló detrás de la puerta. Su respiración se detuvo. ¿Pruebas falsas? ¿Ricardo? Ese era Ricardo Velasco, el supuesto socio de negocios de Sofía. «Iniciaremos el divorcio litigioso», continuó Sofía. «Con sus poderes morales tomaremos control total de la constructora. Alejandro quedará en la ruina, como el simple albañil que siempre fue». El licenciado Morales rió. «Es brillante, Sofía. Él nunca sabrá que lo golpeó. Subestima demasiado tu inteligencia». Lupe sintió el terror recorrer su espalda. Vio la traición en su forma más pura. Sabía que tenía que advertir al patrón, al hombre que siempre la había tratado con dignidad y respeto. Cuando Lupe, con la voz rota por el miedo, finalmente le contó todo a Alejandro, el mundo del constructor pareció detenerse. El silencio en el estudio fue pesado, un preludio de la tormenta que se avecinaba. No era solo la mansión, ni el dinero en el banco. Era la constructora Garza. Era su vida entera, la empresa que levantó con sus propias manos desde los cimientos, desde el primer ladrillo.
Estaba a punto de perder cada contrato, cada máquina, cada proyecto. Todo el imperio que construyó sacrificando su juventud y su sudor estaba en la línea de fuego. Y lo peor, sería arruinado por su propia esposa, la mujer con la que compartió su vida, y por su propio abogado, el hombre en quien confió sus secretos. El plan de Sofía era diabólico y preciso. No solo buscaba quitarle la empresa, sino que lo acusaría públicamente de fraude, usando a su amante Ricardo como falso testigo. Su reputación profesional, el buen nombre Garza que tanto le costó forjar en Monterrey y en la capital, sería manchado para siempre, arrastrado por el lodo. Lupe había sido clara. El licenciado Morales y Sofía se moverían rápido. Tenían los papeles listos. Alejandro no tenía semanas, quizás solo tenía días para actuar. Y luego estaba Lupe. Esa valiente mujer había arriesgado su chamba, su único sustento, solo por lealtad a él. Si Sofía descubría que ella lo había alertado, las consecuencias serían terribles. Alejandro se enfrentaba a la ruina total. La traición era absoluta. Tenía que tomar una decisión, dejarse hundir por la víbora o jugar un juego que nadie esperaba. La injusticia era clara. El tiempo corría en su contra. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. En lugar de explotar, Alejandro Garza hizo lo más difícil. Guardó un silencio absoluto. Agradeció a Lupe, con una mirada que valía más que 1000 palabras, y le aseguró su protección total, pasara lo que pasara. Esa noche, cuando Sofía llegó de sus reuniones de diseño, encontró a Alejandro en su viejo escritorio de madera, inclinado sobre planos y balances. Una escena perfectamente normal. ¿Todavía trabajando, querido?, preguntó ella, su voz goteando falsa compasión. Pareces desesperado por salvar ese negocio que se hunde tan rápido. Alejandro levantó la vista del papel. Sus ojos cansados ocultaban la estrategia de guerra que estaba diseñando. Él solo respondió: «Hay mucho que hacer, Sofía, mucho que arreglar». Ella sonrió, satisfecha con la respuesta. Su burla era evidente. Creía que la desesperación de su esposo era por la crisis que ella misma estaba fabricando con su amante Ricardo. No sabía que esa desesperación era, en realidad, una contraofensiva precisa. Apenas las luces de la mansión se apagaron y Sofía se durmió. El verdadero trabajo de Alejandro comenzó. No eran planos lo que revisaba. Eran actas constitutivas, estados financieros y listas detalladas de activos. Hizo una llamada. No a su oficina en Polanco, sino a un número de larga distancia, a la ciudad de Guadalajara. Una voz firme y profesional le contestó: «Licenciada Romero, a sus órdenes». Había contratado a la mejor abogada fiscalista del país, una mujer brillante, ajena al círculo corrupto del licenciado Morales, una experta que le debía lealtad solo a la ley y a su cliente. Durante las siguientes noches, el estudio de Alejandro se convirtió en un cuartel general secreto. Trabajaba hasta el amanecer alimentado por café negro y sed de justicia. «Necesito una nueva estructura, licenciada», le dijo a Romero por teléfono en voz baja mientras Sofía dormía. «Una holding inexpugnable, y la necesitamos para ayer». El plan era audaz y quirúrgico. Crearon una nueva entidad empresarial, un nombre simple: Construcciones de Occidente. Una compañía fantasma a los ojos del mundo, pero legalmente sólida. El verdadero desafío comenzó entonces: transferir todo el valor de la constructora Garza. Movió el primer contrato importante, un desarrollo multimillonario en la Riviera Maya. Salió de la empresa antigua legalmente. Luego, la maquinaria pesada, las grúas, las excavadoras, los camiones. Todo fue vendido, siguiendo la ley al pie de la letra, a la nueva compañía por un precio justo. Sofía notaba sus ojeras en el desayuno. «¿No duermes? Te ves terrible, Alejandro», le dijo, pasando mantequilla en su pan tostado. «Deberías tomarte unas vacaciones, tal vez permanentemente». Alejandro solo tomó un trago de café. «Estoy bien», murmuró. Cada palabra de desprecio de ella era combustible para su determinación silenciosa. Un día, el licenciado Morales visitó la casa para revisar unos papeles con Sofía. Alejandro los saludó con una calma que le heló la sangre a él mismo. Morales lo miró con lástima fingida. «Don Alejandro, qué tiempos difíciles». «Pero no se preocupe», dijo el abogado traidor,
Estamos aquí para apoyarlo en todo. Alejandro asintió, sosteniendo la mirada del traidor. Gracias, licenciado. Confío plenamente en usted. La frialdad de su propia mentira lo sorprendió. Estaba aprendiendo a jugar su juego. Noche tras noche, la constructora Garza, el imperio que Sofía codiciaba, se vaciaba. Propiedad por propiedad, contrato por contrato. Se estaba convirtiendo legalmente en un cascarón vacío, pero nadie podía imaginar que, por tras de aquel olear cansado de constructor, había una mente estratega que estaba moviendo todos los hilos con precisión de cirujano. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Hubieras confrontado a la esposa de inmediato o hubieras preparado la trampa en silencio como Alejandro? Cuéntamelo en los comentarios. El golpe maestro final fue su propio contrato laboral. Con la ayuda impecable de la licenciada Romero, Alejandro Garza renunció a su puesto como dueño y presidente de Constructora Garza. Legalmente, se reasignó a sí mismo como un simple director asalariado de esa empresa. Un empleado más, con un sueldo modesto fijado en la nómina. Todo el valor, todo el imperio que había construido, ahora descansaba seguro bajo la nueva holding de Occidente, completamente fuera del alcance de Sofía. Mientras tanto, Sofía estaba feliz. Lo veía trabajar hasta tarde y pensaba que era el último intento de un hombre que se ahogaba. Ella y Morales prepararon la demanda de divorcio. La trampa estaba lista, pero no sabían quién, exactamente, era el que iba a caer en ella. El día llegó. El Tribunal de lo Familiar en la Ciudad de México estaba frío e impersonal. Sofía Montenegro entró como si estuviera en una pasarela, vestida de poder y arrogancia. A su lado, el licenciado Morales caminaba con la confianza de quien sabe que tiene el juego ganado. Llevaba un portafolio abultado con las pruebas falsas contra Alejandro. Alejandro, por su parte, estaba sentado en silencio. Vestía su traje de siempre, práctico, sin lujos. A su lado, la licenciada Romero de Guadalajara organizaba sus documentos con una calma metódica. Sofía miró a Alejandro con desdén. Él era, para ella, el último obstáculo antes de su victoria total. El simple constructor que sería aplastado por su intelecto superior. El licenciado Morales presentó su argumento con gran elocuencia. Habló de la mala gestión de Alejandro y de la necesidad de dividir los bienes de la próspera constructora Garza para proteger los intereses de su clienta. El juez, un hombre serio y curtido, escuchó sin expresión. Luego pidió los documentos financieros de la empresa, los cuales fueron entregados por la licenciada Romero. Hubo un silencio tenso, mientras el juez revisaba página tras página. Sofía tamborileaba sus dedos impacientemente, esperando el golpe final. Morales sonreía. Finalmente, el juez levantó la mirada, se ajustó los lentes y se dirigió directamente a Sofía. Su voz era neutra, lo que la hizo aún más devastadora. «Señora Montenegro», comenzó el juez, «he revisado los documentos financieros auditados y el estado legal actual de la empresa Constructora Garza». Hizo una pausa, y el corazón de Sofía latió con anticipación. «Según consta en estos registros oficiales», continuó el juez, «los activos de esta empresa son en la actualidad prácticamente nulos». La sonrisa de Sofía se congeló. Miró a Morales confundida. El color desapareció del rostro del abogado. «Imposible, señor juez», tartamudeó Morales poniéndose de pie. «Hablamos de una constructora multimillonaria. El señor Garza nos está engañando». El juez levantó una mano, pidiendo silencio. «No hay engaño, licenciado, solo hechos». Presentó la prueba concreta. Según el acta constitutiva actualizada, el señor Alejandro Garza no es el dueño. Figura aquí únicamente como un director asalariado. La sala quedó en absoluto silencio. La confusión de Sofía se transformó en pánico visible. Todos los activos, contratos, maquinaria y propiedades, dictaminó el juez, fueron legalmente transferidos a una nueva entidad corporativa hace varios meses, mucho antes de que esta solicitud de divorcio fuera presentada. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Sofía Montenegro se puso de pie de un salto, su rostro de porcelana distorsionado por la ira. «Es un fraude», gritó, perdiendo toda su compostura. «Es un truco. Él me robó». El licenciado Morales, pálido como el mármol,
intentó intervenir buscando frenéticamente en sus propios papeles, dándose cuenta demasiado tarde de que había subestimado fatalmente a su cliente. «Siéntese, señora Montenegro», ordenó el juez con voz firme. «El único fraude que esta corte está investigando es el suyo». La licenciada Romero, con una calma glacial, se levantó y entregó una nueva carpeta al juez. «Su señoría, tenemos más pruebas que presentar». Alejandro permaneció en silencio, observando cómo el edificio que Sofía había construido con mentiras se derrumbaba sobre ella, tal como ella había planeado derrumbarlo a él. «Señor juez», continuó Romero, «tenemos evidencia documentada de un intento de fraude procesal, específicamente colusión con el señor Ricardo Velasco para fabricar evidencia financiera falsa». El juez leyó los nuevos documentos. Eran correos electrónicos y mensajes entre Sofía y su amante, obtenidos legalmente, que detallaban el plan para culpar a Alejandro de desfalco. La arrogancia de Sofía se convirtió en terror puro. Se dio cuenta de que Alejandro no solo había protegido su empresa, sino que había reunido pruebas de su traición. Morales intentó balbucear. «Su señoría, esto es irrelevante para el divorcio». «Al contrario, licenciado Morales», replicó el juez, mirándolo duramente por encima de sus lentes. «Es muy relevante para el Departamento de Justicia Penal, pero el golpe final aún no había llegado». El juez miró a Sofía con una pizca de lástima. «Y parece, señora Montenegro», añadió el juez, revisando un último reporte financiero, «que sus problemas no terminan aquí. Las cuentas conjuntas que usted mantenía en el extranjero con el señor Ricardo Velasco parecen haber sido vaciadas esta misma mañana. El señor Velasco abandonó el país hace 3 horas. Fue el doble giro, el golpe maestro». Sofía se desplomó en su silla, su rostro una máscara de incredulidad y ruina absoluta. No solo había perdido el imperio de Alejandro, había sido traicionada por su propio cómplice. El amante por el que arriesgó todo, la había usado y la había dejado sin nada. La arquitecta que planeó el robo perfecto descubrió demasiado tarde que el tesoro ya no estaba allí. Y el ladrón con el que se asoció se había llevado su parte y la de ella también. Alejandro se levantó, se ajustó el saco y miró por primera vez directamente a su esposa. No había odio en su mirada, solo una justicia fría y silenciosa. La justicia del constructor. El tribunal desestimó el caso de Sofía Montenegro, pero su calvario apenas comenzaba. Ella y el licenciado Morales fueron detenidos al salir de la corte, enfrentando serias acusaciones criminales por fraude e intento de conspiración. Alejandro Garza, finalmente libre de la sombra de la traición, salió del edificio. Respiró el aire de la Ciudad de México, un aire que ahora se sentía más limpio. Su nueva empresa, Construcciones de Occidente, ya estaba operando a plena capacidad, retomando el control visible de todos los proyectos que él había construido con tanto esfuerzo. Su primer acto como hombre libre no fue celebrar su victoria, fue asegurar el futuro de la mujer que se lo había arriesgado todo por él. Llamó a Lupe Ríos. No solo le agradeció, sino que le otorgó una generosa suma de dinero, suficiente para comprar la casita que siempre soñó y asegurar la educación de sus hijos. «La lealtad», le dijo Alejandro, «es el cimiento más fuerte que existe». Lupe, con lágrimas en los ojos, aceptó. Sabía que su acto de valentía no había sido en vano. La justicia, aunque silenciosa, había llegado. Alejandro regresó a sus obras, a sus planos, a sus botas llenas de polvo. Regresó a ser el constructor, pero ahora más sabio, protegido por su astucia y su integridad. Aquel día, en esa fría sala de tribunal, todos aprendieron una lección imborrable. La verdadera inteligencia no es la que se presume con arrogancia, sino la que trabaja en silencio, con paciencia y estrategia. Aprendieron que nunca se debe subestimar a la persona que parece simple, pues su mente puede estar construyendo defensas que nadie puede ver. La historia de Alejandro y Sofía se convirtió en una advertencia. La avaricia que planea traicionar, inevitablemente, termina siendo traicionada por su propia codicia. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión. Si esta historia conmovió tu corazón y te hizo pensar,
Compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia precisa.